Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Sí, sí. profe, buenos días. Ah, A ver. A ver. Listo. Bueno, muchachos, buenos días. En la clase de hoy vamos a tratar de terminar el tema, ¿sí? Y vamos a mirar si alcanzamos a hacer un ejercicio sobre lo que hemos visto, ¿no? Tratar de integrar algunas cosas en un único ejercicio. Y bueno, eh, vamos a ver si soy capaz de dar la clase completa porque estoy un poco enfermo. Entonces, dependiendo de cómo me sienta, miro si eh, termino la clase y de pronto, si no alcanzamos a hacer el ejercicio completo, ah, yo les coloco la solución del ejercicio, del mismo ejercicio en el semestre pasado, para que la puedan asistir. Bueno. Sin embargo, quiero terminar el tema, que nos hace falta el capítulo de torres de enfriamiento. Y bueno, en eso nos vamos a enfocar hoy. Eso es rápido, es bastante sencillo. Es básicamente aplicar lo mismo que hemos hecho en los temas anteriores. Entonces, ¿qué son las torres de enfriamiento? Las torres de enfriamiento son dispositivos que se suelen encontrar en muchas aplicaciones industriales, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces cuando usted tiene sistemas de aire acondicionado, el acondicionamiento del aire, es decir, supongamos que usted quiera enfriar aire, ¿no? Para una determinada aplicación. En muchas ocasiones es mejor trabajar con agua refrigerante, eh, pero es mejor, en algunos casos es bueno trabajar con agua como refrigerante, ¿sí? Entonces, obviamente usted tiene su ciclo de refrigeración en donde tiene su refrigerante gaseoso, ¿no? El que hace parte del ciclo como tal. Sin embargo, ese refrigerante frío lo que hace es que le quita energía a una corriente de agua, ¿sí? Y la corriente de agua es la que después se encarga, es la que después se utiliza para realizar el enfriamiento del aire, ¿sí? Entonces se utiliza como un fluido intermediario, que sería en este caso el agua, eh, para enfriar como tal el aire, ¿no? Entonces uno tiene, en algunos casos, como les decía, uno tiene el ciclo de refrigeración, en donde tiene el refrigerante. Ese refrigerante le quita la energía al agua, entonces el agua se enfría, ¿no? Y después el agua se bombea a los diferentes puntos que yo quiera enfriar para enfriar el aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa agua, cuando, digamos, absorbe las cargas térmicas del aire, lo que hace es que se calienta, ¿no? Y entonces, como ese aire, como esa agua se calienta, hay que buscar la manera de eliminar esa energía que, que el agua absorbió. Entonces, una forma de eliminar esa energía es mediante las torres de enfriamiento. Entonces, como su nombre lo dice, la torre es un dispositivo en donde se produce el enfriamiento de una sustancia, generalmente el agua, y ese enfriamiento se da por un efecto evaporativo, ¿sí?
Entonces, las torres de enfriamiento, ¿en qué consiste? Entonces, como les decía, imagínense que usted tiene aquí una corriente de agua que viene de un proceso, ¿sí? Entonces aquí, supongamos que aquí viene agua caliente de proceso, ¿ok? Entonces, dame un segundo. Entonces, esa agua caliente que viene de un proceso la vamos a denominar 1, ¿sí? Eh, y lo que nosotros vamos a hacer es que esa agua va a pasar aquí por unos elementos y se va a depositar aquí en el fondo como una especie de recipiente y vamos a mirar qué sucede en ese proceso. ¿Listo? Entonces, esto entra a la torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento tiene una serie de tubos en donde el agua va a ser, digamos que va a, va a caer como una especie de baño utilizando esos tubos, ¿sí? Y el agua cae en un material, ¿sí? A ese material se le suele llamar relleno. Entonces, el relleno de las torres de enfriamiento no es más que un material que me ayuda a aumentar el área superficial de contacto entre el agua y el aire. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos, este es nuestro relleno, ¿sí? Como les decía, el relleno es un material que lo que busca es aumentar el área de contacto entre el aire y el agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El agua cae a través de estos tubos en forma de, como de baño y moja este material. Entonces, al mojar este material, digamos que aumenta su área de contacto con el aire y digamos que se optimiza el proceso. Ahora, ¿qué sucede con la corriente de aire? Entonces, normalmente este sistema tiene aquí por los lados laterales, tiene unas aberturas, ¿sí? Y a través de estas aberturas entra el flujo de aire. Ah, entonces aquí tenemos aire. Ah, ¿qué dice? Bueno, entonces vamos a colocar esto aquí como 3 y aquí sería aire ambiente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto generalmente? Normalmente el tiro del aire, es decir, el movimiento del aire, es inducido por un ventilador que tenemos acá, ¿sí? Ese ventilador lo que hace es que hace que el aire fluya a través de este relleno que está humedecido con el agua que yo quiero enfriar. Y lo que va a terminar sucediendo es que el aire que circula a través de este relleno le suministra la energía suficiente al aire, al agua, para producir una pequeña evaporación, ¿sí? Entonces, este aire, cuando entra en contacto con el agua, lo que hace es que evapora una pequeña fracción de esa agua, ¿correcto? Entonces, lo que voy a tener aquí es un aire que sale, eh, digamos, con una mayor concentración de agua. Y bueno, ¿qué tanto? Dependerá de qué tan eficiente sea el proceso. Entonces aquí vamos a colocar 4. Vamos a decir que aquí, en este caso, vamos a tener una humedad relativa saturada. En la mayoría de los casos alcanzamos el punto de saturación, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, aquí básicamente lo que le está sucediendo a la corriente de aire es que el aire se está saturando de humedad. Entonces, como si yo tuviera un proceso de humidificación, ¿no? Ahora, esa humidificación dependerá de la temperatura del aire, dependerá de la temperatura del agua, ¿sí? Ah, entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener en la carta ciclométrica es un estado acá
3 del aire, del aire, sí. Entonces, tenemos aquí un estado 3 del aire. Entonces, este va a ser nuestro aire ambiente. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra humedad 3, nuestra temperatura de bulbo seco 3. Y lo que está ocurriendo acá es un proceso de humidificación, ¿no? Es un proceso de humidificación. A ver. Que sigue esta línea, ¿no? Y como les decía, esta humidificación puede darse en su totalidad, puede terminar generando un aire saturado, pero lo que ocurre, sí, es que, o sea, lo que ocurre en estos sistemas es que efectivamente yo tengo un aumento en la humedad del aire, ¿sí? Y yo voy a tener una humedad 4. Y lo que tengo es una disminución de su temperatura, ¿no? Ahora, esa disminución de temperatura no solamente ocurre en el aire, sino que también va a ocurrir en el agua. Entonces, esta agua va a alcanzar la temperatura que alcanza el aire, ¿no? Digamos, teóricamente. De manera que aquí eh, el agua que sale aquí en 2, ya va a ser un agua enfriada por la torre, ¿sí? Entonces, nuevamente, la torre hace como una especie de pulverización del agua en la parte superior. Esa agua cae y entra en contacto con un material que aumenta el área de transferencia, ¿no? O de intercambio de energía. Y aquí lo que se hace es que se hace pasar un flujo en el sentido contrario, inducido por un ventilador, ¿sí? En donde ese aire ambiente lo que hace es que se lleva una cantidad del agua, ¿sí? Y al llevarse esa pequeña cantidad de agua, lo que hace es que produce un enfriamiento tanto del agua como del aire. ¿Listo? Entonces se presenta algo más o menos así, ¿no? Es como una humidificación. Entonces, eh, esta línea que yo les presento acá puede tener múltiples inclinaciones, ¿no? Y eso va a depender de cuál sea la temperatura del aire que yo tenga, pero del agua, ¿sí? Entonces, dependiendo de la temperatura del agua, yo voy a tener posibles diferentes líneas de humidificación. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a plantear los balances, ¿no? Tenemos un balance de masa. Y lo vamos a presentar primero para el aire y después para el agua. Entonces, el balance de masa para el aire en este volumen de control que yo quiero analizar acá es básicamente que el aire seco, que entra en 3, es igual al aire seco que sale en 4. Y es igual a una masa de aire seco. ¿Listo? Lo de siempre. Ahora, en la corriente de agua, lo que nosotros tenemos es una entrada de agua aquí, con una respectiva entalpía. ¿Sí? Entonces, aquí entra un flujo másico de agua y aquí sale un flujo másico de agua. ¿Vale? Entonces, aquí también entra un flujo másico de vapor de agua y aquí sale un flujo másico de vapor de agua. Entonces vamos a mirar aquí lo siguiente. Aquí en 1 vamos a decir que tenemos un flujo de masa de agua 1. Un flujo de masa de agua 1. ¿Sí? Ahora, a eso le voy a sumar el agua que está entrando en el aire en 3, ¿no? Entonces, aquí en 3 entra una cantidad de agua en forma de vapor, ¿no? Entonces, aquí va a ser humedad absoluta 3
multiplicada por la masa de aire 3. Y eso va a ser igual a lo que estaría saliendo del sistema, que sería la masa de agua en 2 más la masa más la masa más omega 4 por la masa de agua 4, de aire 4. Si nosotros reacomodamos aquí estos términos, podemos sacar lo siguiente. Podemos decir que la variación de la masa de agua entre la entrada y la salida, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. MW2 menos MW1. Profe, Va a ser igual a la masa de aire que multiplica una diferencia de humedades relativas, de absolutas, perdón, que sería omega 3 menos omega 4. ¿Listo? profe, ¿no sería ahí omega 4 menos omega 3? Bueno, entonces como les decía, si se dan cuenta, aquí lo que yo estoy mirando es la diferencia entre la masa que entra a la torre y la que sale. Y por lo tanto, esa diferencia que va a haber entre el agua que sale y la masa que entra corresponde a una tasa de evaporación, ¿no? ¿Sí? Entonces existe una tasa de evaporación y esa tasa de evaporación al final tiene que convertirse en un flujo másico de agua que tiene que recuperarse, ¿no? ¿Ok? O sea, fíjense aquí algo. Este aire se lleva una parte del agua que tengo aquí, de esta agua, y por lo tanto, si yo opero esto de manera permanente, llegará a un punto en donde se lleva de todo el agua, ¿no? Entonces, normalmente estos sistemas deben tener aquí una llave o una especie de válvula en donde yo tenga un flujo de recuperación, ¿sí? Un flujo de recuperación de agua, ¿sí? Que correspondería a la diferencia de agua entre la entrada y la salida, que se determina con la ecuación que les mostré ahorita. Está acá. Bueno, entonces vamos a mirar cómo queda el balance de energía y ok. Entonces el balance de energía, vamos a colocar toda la ecuación de calor neto menos trabajo neto más la sumatoria de los flujos que entran menos la sumatoria de la energía asociada a los flujos que salen, igual a la variación de la energía en el volumen del control en el tiempo. Entonces, normalmente los sistemas de torres de enfriamiento se consideran adiabáticos, ¿sí? Operan en régimen permanente, entonces no hay variaciones de energía en el tiempo. Y nos queda esto. El trabajo lo voy a mantener dentro de la ecuación, por lo que normalmente tenemos aquí ventiladores eléctricos, ¿no? Tengo un ventilador aquí que estaría consumiendo un trabajo. Entonces, yo lo puedo plantear de la siguiente manera, entonces. Esto me va a quedar menos un trabajo neto más la masa del aire seco multiplicada por la entalpía 3, ¿sí? Que es la que entra en el aire, la que entra en la del aire de entrada a la torre, ¿no? ¿Qué otro flujo está entrando? Está entrando el flujo de agua, 1. Entonces MW1 por H1, HW1, ¿no? Está saliendo, ¿no? Estos son los flujos que entran. Y lo que sale sería el aire saturado, ¿no?
Entonces, la masa de aire en 4 por la entalpía 4 menos la masa del líquido 2 por la entalpía del líquido 2. Y esto igual a 0. ¿Listo? Y esa sería nuestra ecuación de conservación de la energía para el análisis de torres de enfriamiento. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí me están escuchando? A ver si Sí, señor. No hay preguntas, profesor. revise los signos. ¿Cuáles signos? Profe, abajo, ahí en Fíjense, entra el lo que 1 y cerró en entra el rojo. 3. ¿Listo? Entonces entra 1 y entra 3. Entonces es positivo. Sale 4 y sale 2. Sale 2 y sale 4. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí era ahí? Déjeme revisar aquí si hay algún problema con el micrófono. Sí. Creo que ya. Ahora sí pueden hablar. Profe, creo que era ahí en esa primera fórmula. ¿Está? Creo que es omega 4 menos omega 3. Pero entonces cambiaría esto, ¿no? Ok. Que sería M1 menos M2. ¿Sí? Al Sí, final sí, es señor. al final es una cantidad diferencial, ¿no? Entonces, pues, si yo invierto aquí los signos, los tendría que invertir aquí. Entonces, sería MW1 menos MW2 igual a la masa de aire por omega 4 menos omega 3. ¿Sí? Entonces, yo creo que queda mejor colocarlo como MW1 menos MW2 porque en uno siempre va a tener una mayor cantidad de masa, ¿no? Entonces, si yo lo planteo de esta manera, me va a dar un valor negativo. Entonces, pues sí, podría colocarse entonces mejor omega 1 menos omega 2 para que ya me dé un valor positivo. Omega 1 menos omega 2. ¿Sí? Pero si hago eso, pues tengo que invertir aquí. Omega 4 menos omega 3. Ok. Entonces, esa diferencia entre esos dos flujos, pues generalmente es lo que se repone, ¿no? En las torres de enfriamiento. Bueno. Entonces, torres de enfriamiento hay de varios tipos. Eh, digamos que las torres de enfriamiento se pueden clasificar según el tipo, según la corriente de los flujos de aire y de agua, ¿no? Entonces, según esa clasificación, nosotros tenemos torres de enfriamiento en flujo contracorriente y en flujo cruzado, ¿sí? Tenemos flujo contracorriente y tenemos flujo cruzado. Esta torre de enfriamiento que se ve acá, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el agua debe entrar aquí. Bueno, déjenme revisar bien. Sí, el agua entra, aquí, si nos damos cuenta, aquí tenemos un ventilador, ¿no? Aquí se ven las aspas. La imagen está como un poco oscura, pero aquí tenemos nuestro ventilador, ¿sí? Que en este caso, pues haría que esta torre de enfriamiento también se clasificara según el tipo de movimiento del aire, ¿no? Entonces, el aire puede circular a través de la torre por
efecto natural, ¿sí? Por convección natural o por convección forzada. Entonces aquí tenemos un flujo de aire forzado, ¿sí? Entonces, es decir, un flujo de aire inducido. Entonces, son torres de enfriamiento de flujo cruzado, pero en flujo contracorriente ah, y, de flujo de aire inducido, ¿no? Entonces, ¿por qué es de flujo contracorriente? Porque el agua cae aquí, ¿no? Entonces, es lo que les decía, el agua va a empezar a caer aquí a través de estos tubos, ¿sí? Cae en estos tubos y empieza a mojar este material que es el relleno. Esto que tenemos aquí es el relleno de la torre, ¿sí? Y lo que hace es que esto, primero, hace que el paso del agua sea más lento, ¿no? O sea, que el agua no caiga directamente aquí en el fondo, sino que se vaya moviendo el agua a través de este relleno y eso hace pues que haya un mayor tiempo de residencia del agua y por lo tanto una mayor efectividad del proceso y también aumentar el área de transferencia. Entonces, si nos damos cuenta, las torres de enfriamiento tienen estas aberturas que es por donde entraría el aire, ¿no? Entonces aquí sería el ingreso del aire, ¿sí? El aire entra por acá, entra en contacto con el agua y sale por aquí eh, ya saturado, ¿no? Generalmente sale saturado. En la parte de abajo, bueno, aquí vemos el flujo de entrada, ¿no? Probablemente este sea el suministro de agua. Entra aquí por este tubo principal, sube por acá, es, digamos, es esto ah, entregado aquí a la torre de enfriamiento mediante estos tubos que probablemente vayan girando, ¿sí? Y pues ahí se va a presentar ese fenómeno, ¿no? Entonces fijémonos acá, entra agua caliente, ¿sí? Esa agua caliente se pulveriza con unos inyectores, ¿sí? Entra aquí en el relleno, ¿sí? Que va a estar humedecido. Y posteriormente, y digamos simultáneamente, en la medida en que va cayendo, va entrando en contacto con un flujo de aire, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, es contracorriente porque el agua cae y el flujo de aire sube. ¿Mm? Al final aquí me quedaría en el fondo el agua líquida ya enfriada que volvería al proceso. Entonces, más o menos así funcionaría. Eh, existen otros que son de flujo contracorriente cruzado, ¿sí? Y es que el aire entra así lateralmente, ¿sí? Pasa a través de los intercambios, pasa a través, ¿cómo les digo? O sea, el aire entra horizontal, ¿sí? Y el agua estaría cayendo vertical. Entonces, esos serían los de flujo cruzado. Entonces, el aire entra aquí horizontal, pasa por el relleno y en el medio tengo el ventilador que lo que está haciendo es, o sea, imagínense algo más o menos así. El ventilador acá, aquí los materiales de relleno, ¿sí? El aire entraría por acá y saldría por aquí así, ¿sí? Algo más o menos así sería flujo cruzado. Entonces, si quieren revisar en internet, pueden buscar un poco más sobre los diferentes tipos de torres de enfriamiento. Estos son los de tipo forzado, ¿no? Pero existen unas torres de enfriamiento que son de tiro natural, que son las que comúnmente se encuentran en las industrias de generación de potencia. Entonces, estas torres que vemos aquí son torres también de enfriamiento que funcionan con tiro natural, ¿no? Normalmente el aire entra aquí por la parte inferior, por estas aberturas que vemos aquí. Y por efecto convectivo, por convección natural y por el diseño de esta, y por el diseño hiperbólico de estas torres, ¿sí? Eso hace que el aire, recordemos que el aire gana energía, ¿no? El aire gana energía porque le está quitando energía latente al agua, ¿sí? Entonces,
Normalmente ese aire puede calentarse si el agua aquí es muy caliente, ¿no? O sea, si el agua que se quiere enfriar es caliente, pues probablemente ese aire se vaya a calentar comparado con el aire atmosférico. Entonces, al calentarse, pues por efecto convectivo tiende a subir. Y aquí el aire se estaría renovando con aire frío del ambiente. Entonces, esto que vemos acá, al final es solamente vapor de agua, ¿sí? Entonces, eso está en las centrales nucleares o en las centrales térmicas a carbón. A veces encontramos estas torres de enfriamiento también, que estas torres no emiten ningún tipo de agente contaminante, ¿no? Es solamente vapor de agua, ¿sí? Entonces, como aquí se está saturando, como les decía, normalmente aquí el flujo sale saturado, ¿sí? Y por eso es que vemos esas nubes, ¿no? Porque al saturarse el agua, al saturarse el aire, una vez que el aire se enfría, cuando entra en contacto con el ambiente, pues se empieza a precipitar en forma de microgotas, ¿no? Que es lo que forman las nubes. Entonces, aquí lo que ocurre es exactamente lo mismo, ¿no? El agua sube y es distribuida aquí con unos aspersores, y esos aspersores empiezan a crear como esta especie de baño, ¿sí? Que lo que hace es que entra en contacto con el flujo de agua que entra aquí en la parte inferior. ¿Listo? Pero el flujo de aire. Entonces el aire circula por acá y se lleva una parte del agua que se estaría colocando aquí. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué es utilizado las torres de enfriamiento? Es porque este es un mecanismo muy fácil, o digamos bastante eficiente, de hacer el enfriamiento del agua, ¿sí? Recordemos que el agua tiene un CP bastante alto. Entonces, digamos que si yo quisiera, eh, eh, y el agua además es un recurso que cuesta, ¿no? Es un recurso que cada vez es más, digamos, más apreciado en términos de reutilización. Entonces, estas torres de enfriamiento lo que me permiten es que en el ciclo cerrado yo pueda reutilizar una corriente de agua que se está calentando en el proceso, ¿sí? En lugar de desecharla, yo lo que hago es que evaporo una pequeña cantidad de esa agua y vuelvo y la enfrío a las condiciones iniciales ah, que yo requiera, ¿vale? Bueno, muchachos, este sería el último de los temas que eh, trabajaríamos en la prueba. Entonces, hasta aquí es lo que entra en el parcial, ¿vale? Tenemos una hora. Vamos a tratar de hacer el ejercicio, pero como les digo, yo les voy a colocar la clase completa con el desarrollo del ejercicio del semestre pasado, porque es que en realidad estoy así como maluco. Entonces no creo que alcance a terminar todo el ejercicio, pero sí por lo menos alcanzaremos a analizarlo un poco. Entonces, este es un ejemplo del libro de Maradei. Creo que es un ejemplo, sí. En donde se busca analizar la calefacción de un local. ¿Sí? Entonces, supongamos que estamos en un ambiente muy frío y en ese ambiente frío se requieran unas condiciones de confort para las personas que están en el interior de ese edificio. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Un edificio se debe mantener a las condiciones de 24 grados y 50% de humedad relativa. ¿Sí? Entonces, recordemos que esas son las condiciones que yo establezco allá en mi termostato, ¿no? Entonces, recordemos que en la clase pasada yo les había dicho que los sistemas de aire acondicionado, yo los puedo plantear más o menos con la siguiente nomenclatura, ¿no? Colocamos aquí un cuadrito que representaría el local que yo quiero enfriar o que yo quiero tratar. Y en ese local yo voy a tener un aire que estaría siendo suministrado. ¿Sí?
y un aire que estaría saliendo de ese local. ¿Listo? Entonces, aquí me dicen que las condiciones del aire se deben mantener así, 24 grados y 50% de humedad relativa. Como les decía, estas son las condiciones a las cuales se debe mantener la temperatura y humedad dentro del ambiente. Entonces, si esta es la entrada de aire al sistema y esta de arriba es la salida, pues estas condiciones de 24% y 50% de humedad serían las que yo tendría aquí en este punto, que denominémoslo el punto 2. ¿Listo? Entonces, aquí en 2, yo tengo las condiciones del local, ¿sí? Que serían 24 grados y una humedad relativa del 50%. ¿Vale? Ok. Ah, bueno. Entonces, este es el local que se quiere acondicionar, ¿no? Local a acondicionar. ¿Y qué más dice el ejercicio? Entonces, las pérdidas de calor son 18,75 toneladas de calor sensible y 4,7 toneladas de calor latente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que este ambiente, si yo no tuviera este sistema de tratamiento de aire, este ambiente está frío, ¿sí? Este ambiente está frío y por lo tanto, aquí me están hablando de unas pérdidas de calor, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el aire caliente que se suministra, ¿sí? El aire caliente que se suministra a este sistema debe calentar todo el local, ¿no? Entonces, si el aire que se suministra al sistema calienta el local, quiere decir que ese aire suministra una energía total al local, ¿sí? Y esa energía total al local representa un calor QT, ¿sí? Entonces, ese valor QT estaría compuesto de un calor sensible y de un calor latente. Ahí me están hablando de algo nuevo, ¿no? Unas toneladas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la tonelada de refrigeración es una unidad muy utilizada en este campo. Y es básicamente una medida de energía, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de una tonelada de refrigeración, estamos hablando de una cantidad de potencia, perdón, ¿sí? Que sería 3,516 kilovatios. ¿Sí? Entonces, es una tasa de transferencia de calor. O es una tasa de transferencia de energía, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces, tenemos que entra un aire que debe estar caliente y ese aire caliente entrega energía al local para calentarlo, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que ese aire sale del local a esas condiciones que les planteo ahí, de 24 grados y una humedad relativa del 50%. Entonces, ¿qué nos está diciendo además el ejercicio? Nos está diciendo que los requerimientos de aire exterior del sistema son 1.700 metros cúbicos hora. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso lo que nos está diciendo es que aquí yo debo tener un flujo de aire. Aquí tengo yo un flujo volumétrico de aire. Entonces aquí, esto vamos a llamarlo el punto 3. ¿Sí? Y este sería el aire externo.
aire exterior. ¿Listo? Entonces, ese aire exterior está circulando, está siendo suministrado al sistema con una tasa volumétrica de 1700 metros cúbicos por hora. ¿Listo? Y nos están diciendo además que ese aire que está entrando al sistema está a 2 grados y 80% de humedad relativa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Nos piden determinar la cantidad de aire que se debe suministrar si a la entrada está entrando a 50 grados. ¿Sí? Es decir, aquí en el punto de entrada del aire, que lo voy a colocar aquí como 1, ¿sí? Aquí en 1 me están pidiendo, oiga, en este punto de aquí, ¿cuánto es el flujo de aire que yo debo tener ahí? En 1, ¿sí? Si yo quiero suministrar el aire a una temperatura 1 de 50 grados. ¿Listo? Entonces, me están pidiendo el flujo másico ahí, ¿no? Ahorita miramos cómo se calcula ese flujo. Bueno, entonces recordemos algo. Este aire exterior está frío, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos calentarlo, ¿sí? Normalmente el calentamiento de este aire frío se realiza mediante un calefactor simple, ¿no? Entonces recordemos acá que en ese tipo de situaciones yo lo que uso es un calentamiento simple, ya sea con un intercambiador de calor, con agua caliente o con algún otro tipo de fluido que me caliente esta corriente de aire. Entonces aquí yo voy a tener un calentador simple. ¿Vale? Entonces, recordemos que el calentador simple me aumenta esta temperatura, ¿sí? Hasta un valor que yo quiera, pero ese aumento de esta temperatura tiene como consecuencia una caída en la humedad relativa, ¿sí? Y esa caída en la humedad relativa puede hacer que las condiciones de confort del ambiente se lleven a un nivel que no sea el adecuado. Entonces, lo que se suele hacer es que siempre que nosotros tengamos sistemas de calefacción, generalmente, eh, ah, generalmente de la mano del calentador simple debe ir un humidificador que me regule la cantidad que me regule la humedad relativa y absoluta de ese ambiente, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar aquí eso. Entonces normalmente siempre de la mano de un calefactor debe ir algún sistema de humidificación. Humidificador. ¿Vale? Entonces, en este humidificador, pues se debe estar inyectando una cantidad de agua, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener una masa de agua que se estaría inyectando en ese humidificador, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí unos valores intermediarios. Vamos a colocar aquí un estado 3. Y vamos a colocar aquí un estado 4.
¿Por qué colocamos un estado 4 diferente a un estado 3? Porque, como yo les decía previamente también, normalmente los sistemas de acondicionamiento de aire utilizan la recirculación del flujo de aire para que yo tenga una recuperación en términos energéticos, ¿no? O sea, esta energía, este aire que está saliendo acá está a 24 grados y a 50% de humedad, que son condiciones que me facilitarían que yo no tenga que tratar todo el aire desde estas características, sino que al mezclarlo con este aire que viene acá del local, pues yo pueda reaprovechar la energía que ya se le suministró a este gas, a este aire, perdón. Entonces, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, por lo tanto, aquí debe haber una línea de recirculación. ¿Listo? Entonces, va a haber una línea en donde se recircule una cantidad de aire que sale del local. ¿Vale? Y aquí yo ya tendría todo el diseño de mi sistema. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Disculpe, en medio del humidificador y el calentador, ¿no es la posición 5? 5, sí, el 3 es aquí, ¿no? Sí, señor. Ok, gracias. 5. Bueno, entonces, vamos a analizar entonces cómo se determina eso. Entonces, bueno, entonces me piden cuál es la cantidad de masa de aire que se debe determinar en metros cúbicos eh, por hora, ¿no? Entonces, flujo volumétrico. Flujo volumétrico del aire. ¿Sí? Aquí en 1. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Determinar cantidad de aire que se debe suministrar a 50 grados. ¿Listo? Entonces, esta cantidad de aire en realidad sería el flujo volumétrico de aire, o sea, este B punto. ¿Vale? Ahora, normalmente ese flujo de aire se determina de la siguiente forma. Se determina multiplicando el flujo másico de aire multiplicado por el volumen específico, este que es el B sub A. ¿Sí? Si nosotros vamos a la carta ciclométrica, esa es una de las variables que todavía no hemos trabajado así mucho. Entonces, si nosotros venimos aquí a la carta ciclométrica, existen unas líneas, que son estas líneas verdes así, inclinadas, que lo que me entregan es el volumen en metros cúbicos por kilogramo de aire seco. ¿Sí? Entonces, pensemos en lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. Este volumen de aire, este volumen, el B punto, incluye tanto la masa de aire como la masa de vapor, ¿no? Entonces, es decir, este B punto que yo tengo acá sería lo siguiente. Sería igual a, a ver. Sí, sería igual. Yo lo puedo colocar como un flujo másico de aire más vapor multiplicado por un volumen específico de la mezcla aire-vapor. ¿Listo? O sea, esto sería el flujo másico de aire que incluye el vapor e incluye el aire seco, ¿no?
Entonces, yo tengo esta relación. ¿Listo? Entonces, de esta relación, yo lo que hago es que puedo despejar este B. ¿Sí? Es decir, este B, yo lo puedo expresar como un flujo volumétrico aquí sobre un flujo másico acá. ¿Vale? Este flujo másico que tengo aquí en el denominador, como les decía, representaría la suma de la masa de aire más la masa de vapor. Entonces yo tendría que este es igual al volumen total, al flujo volumétrico total, sobre el flujo másico de aire más el flujo másico de vapor. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se llega ya a la expresión esa de este volumen BA. Entonces, bueno, recordemos que esto aquí sería el flujo volumétrico. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por la masa de aire seco. ¿Listo? Entonces, si dividimos el numerador y el denominador por la masa de aire seco, me queda este que es el flujo volumétrico total sobre la masa de aire seco sobre la masa de aire seco más la masa de vapor sobre la masa de aire seco. ¿Sí? Entonces, fijémonos aquí en algo. Esto que tenemos acá, al final es flujo total de aire por unidad de masa de aire seco. ¿Listo? Entonces, esto que tenemos acá me indica la cantidad total del flujo de aire multiplicado por la masa de aire seco. ¿Listo? Y a esto es lo que denominamos como un BA. O sea, no es que sea no es que sea el volumen específico del aire, no. Es el volumen el flujo volumétrico de la mezcla sobre la masa de aire seco. ¿Vale? Ok. Entonces, en la parte del denominador nos queda lo siguiente. Las masas de aire se cancelan y me queda masa de vapor sobre masa de aire, que sería la humedad absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué quedaría de acá? Quedaría que el volumen específico este va a ser igual al volumen específico A sobre 1 más W. ¿Listo? Bueno. Esa es una relación entre esos dos volúmenes, ¿no? Entonces, fijémonos aquí en algo. Yo, este volumen que tengo acá, este flujo volumétrico total, lo puedo determinar con la multiplicación de este volumen específico A multiplicado por, perdón, este volumen por unidad de masa de aire A multiplicado por el flujo másico de aire. ¿Listo? Ahora, el aire se comporta como un gas ideal, ¿no? Entonces, el aire se comporta como un gas ideal y por lo tanto, bueno, pensemos lo siguiente. Imaginemos lo siguiente. Imaginémonos que tenemos aquí un ducto, ¿no? ¿Sí? Y vamos a considerar que en este ducto está fluyendo aire. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos este volumen de aire fluye a través de ese ducto. Ahora, en este volumen de aire yo tengo vapor de agua y tengo aire seco, ¿no? Es decir, aquí tengo H2O y tengo aire. ¿Sí? Ahora, este volumen es el mismo tanto para el aire como para el agua. ¿Sí? O sea,
los dos gases están ocupando el mismo volumen, ¿sí? Entonces, por eso es que se puede llegar a esta relación, ¿no? Porque el volumen de la mezcla, que es este volumen que tengo acá, este flujo volumétrico de la mezcla, si yo lo divido únicamente por la masa de aire seco, me va a quedar que es equivalente a el volumen específico del aire, ¿no? O sea, recordemos, este es el volumen de mezcla, ¿sí? Si ese volumen de mezcla yo lo divido únicamente por la masa de aire seco que yo tengo en el interior, me estaría dando el volumen específico del aire seco, ¿sí? Entonces, ¿esto nos sirve para qué? Porque este volumen específico del aire seco, yo lo puedo expresar mediante la ecuación de estado, por lo que nuevamente es un gas ideal. Yo lo puedo expresar de la siguiente forma. Yo puedo decir que el volumen específico A es igual a la constante del aire multiplicado por la temperatura sobre la presión del aire. ¿Listo? Ahora, esa presión del aire, por la ley de Dalton, yo la puedo plantear como una presión de mezcla menos la presión de vapor. Entonces me quedaría que esto es R del aire por la temperatura sobre la presión de la mezcla menos la presión del vapor en la mezcla, ¿no? Listo. Ahora, esa presión del vapor, ¿sí? La presión del vapor es lo siguiente. La presión del vapor es igual a la presión de la mezcla, o dejémoslo solo P, multiplicado por su fracción molar, ¿no? Que sería Y sub P. Entonces, si yo sustituyo este PB por esto, yo puedo factorizar aquí después esta ecuación. Yo la puedo factorizar de manera que me quede algo así. R por T, RA por T, sobre la presión de mezcla, ¿no? Que multiplica a 1 menos Y sub B. ¿Vale? Lo que vamos a sacar aquí es cómo yo puedo determinar esta ecuación fácilmente con la presión de mezcla y los valores de la, de la humedad del aire, ¿sí? Entonces, ya vamos a mirar cuál es la utilidad de todo este desarrollo. Entonces, nuevamente, aquí tengo voy a colocar esto aquí. Bueno, esto que tengo acá, este 1 menos Y sub B, recordemos que Y sub B es la fracción molar, ¿no? Entonces, es igual a el número de moles de vapor sobre el número de moles de mezcla, que sería el moles de vapor más las moles de aire. ¿Sí? Si yo sustituyo esto aquí, me va a quedar la siguiente ecuación. Me queda que esto es igual a RA por T sobre la presión, que multiplica, a colocarlo así, que multiplica a 1 sobre 1 menos este Y sub B, ¿no? Que sería 1 menos moles de aire, pero moles de vapor sobre moles de vapor más moles de aire. ¿Listo? Entonces, bueno, si yo multiplico acá y le sumo este, se me cancelan las moles de vapor y paso este denominador arriba. Entonces me queda la siguiente ecuación. Me quedaría RA por la temperatura sobre la presión que multiplica a NB más NA sobre NB, pero sobre NA. ¿Sí?
Listo. Entonces, aquí tengo, tengo esto, ¿no? Entonces, Na sobre Na, pues me da 1. Y yo estas moles las puedo sustituir. Recordemos entonces acá que las moles yo las puedo relacionar con la masa mediante la masa molar. Entonces, la masa molar es igual al número de moles por unidad de masa, ¿no? Pero la masa por unidad de, por unidad de mol. Masa por mol. ¿Listo? Entonces, yo las moles las puedo expresar como la masa del sistema dividido sobre la masa molar. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que yo tengo acá la puedo expresar así. RA por la temperatura sobre la presión, que multiplicada, bueno, vamos a colocar aquí 1, que sería esto acá, más, entonces quedaría la moles de vapor. Entonces, las moles de vapor sería la masa de vapor. Vamos a colocarlo aquí arriba así. Masa de vapor sobre la masa molar del vapor sobre masa de aire sobre la masa molar del aire. ¿Ok? Entonces, al final esto me queda así. Esto me queda que RA por la temperatura sobre la presión que multiplica a 1 más masa de aire sobre masa de vapor por masa de vapor sobre la masa de aire. ¿Listo? ¿Esto que tenemos acá qué es? Masa de vapor sobre masa de aire. Humedad absoluta. Y esta relación es una relación entre dos constantes. ¿Sí? Entonces sería la masa del aire, la masa molar del aire, que es la masa molar del aire, que es aproximadamente 28,9 kilogramos por kilomol. Y la masa del agua, el vapor de agua, que sería aproximadamente 18 kilogramos por kilomol. Con toda esa relación. ¿Cuánto daría esa relación de masas molares? Da 1 y pico, ¿no? 1.605, profe. Entonces, al final nos queda que BA es igual a RA por T sobre la presión de mezcla que multiplica a 1 más 1.61 por la humedad. ¿Listo? Y esta es una ecuación bastante utilizada. Bueno, esta ecuación que tengo acá, esa es la misma ecuación del volumen específico que aparece allá en la carta ciclométrica. ¿Sí? Entonces, esas líneas de volumen específico son determinadas mediante esta ecuación. ¿Listo? Entonces, nuevamente, este volumen específico A sale de aquí, ¿no? Ay, perdón. Este B sub A, si yo lo multiplico por la masa, por el flujo másico del aire, me estaría dando el flujo volumétrico de la mezcla. ¿Vale? Entonces, si yo conozco este BA y conozco el flujo másico, yo puedo determinar el flujo volumétrico de la mezcla, que sería igual a la masa de aire seco multiplicado por ese valor BA. ¿Listo? Entonces, el primer ítem del ejercicio me pide determinar este valor B. ¿Sí? O sea, me pide determinar este valor B. Ok, de ese valor B, primero necesitamos determinar la masa de aire. ¿Sí? Esa masa de aire la desconocemos. Y necesitamos determinar este B sub A. ¿Listo? Entonces, el B sub A lo determinamos de aquí. ¿Listo? Entonces, el B sub A sería, bueno, este dato lo conozco, la temperatura la conozco, ¿no? Porque
Bueno, recordemos que este flujo volumétrico que me están pidiendo es a la entrada del local, ¿no? Es decir, me están pidiendo el flujo volumétrico aquí en 1. La primera pregunta es, determine el flujo volumétrico en 1. Entonces, ese flujo volumétrico en 1 será aquí con la temperatura 1, que la conozco, que es de 50 grados. La presión de la mezcla, todos esos procesos se consideran isobáricos, ¿no? Es decir, la presión atmosférica. Y nos quedaría faltando entonces esta humedad absoluta. La humedad absoluta sí es una propiedad que desconocemos del ejercicio. Entonces, aquí desarrollamos solamente la ecuación, pero entonces aquí vamos ya a escribir, vamos a ver cómo está esto. Sí. Aquí desarrollamos la ecuación, pero entonces ahora sí vamos a escribir la ecuación en función de el estado que se está trabajando. Entonces, nuevamente, a nosotros nos interesa este B1 y por lo tanto necesitamos determinar BA en la condición 1. Entonces, BA en la condición 1 va a ser RA por la temperatura 1 sobre la presión de mezcla multiplicado por 1 más 1.61 W1. ¿Listo? De las características del aire de entrada, únicamente yo conozco la temperatura. ¿Sí? Es lo único que yo conozco a la entrada del local. Nos dicen que es 50 grados. Aquí nos están diciendo que el aire se debe suministrar a 50 grados. Es lo único que sabemos de la entrada. La salida sí la conocemos. ¿Sí? Fijémonos aquí en algo interesante. Nosotros conocemos las características del aire a la salida. Conocemos únicamente la temperatura a la entrada, pero nosotros conocemos las cargas térmicas del local. ¿Sí? Entonces, recordemos allá lo de las cargas térmicas, que fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, la carga térmica del local se establece de la siguiente manera. Ahora, vamos a colocar aquí cuál sería nuestra incógnita. Nuestra incógnita sería este W1. Entonces, en el local conocemos la temperatura de entrada, las características del aire a la salida y las cargas térmicas. Entonces, si nosotros recordamos, si hacemos un balance de energía en el local, nosotros vamos a tener que el calor total en el local se da por el efecto de un calor sensible y de un calor latente. ¿Sí? Yo tendría un calor sensible más un calor latente. Y que estos dos calores me van a producir las variaciones de las características del aire que está circulando, ¿no? Masa del aire que multiplica H2 menos H1. ¿Listo? Eso es lo que nosotros sabemos del análisis del local. Que es lo que nosotros habíamos dicho que el calor latente era normalmente un omega por un H, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Ahora, ¿qué es el calor sensible y qué es el calor latente? Entonces, este calor sensible va a ser igual a la masa de aire seco, que fue lo que hicimos en la clase pasada. Masa de aire seco que multiplica a un CP de mezcla por una variación de temperaturas. ¿Sí? Ese es el calor sensible. Siendo que el CP de mezcla es igual al CP del aire más W por CP del vapor. ¿Listo? Bueno, W1. Ok. Ahora miremos qué era el calor latente. Entonces tenemos aquí que el calor latente era la masa del aire
El flujo másico que multiplicaba a una entalpía del vapor, ¿no? A las condiciones de temperatura T2, ¿sí? Multiplicado por una variación de las humedades. ¿Sí? Eso era lo que nosotros habíamos definido como calor latente y como calor sensible en la clase anterior. Si nosotros nos fijamos de acá, los calores sensibles nosotros los conocemos, ¿sí? Nosotros sabemos que esto que tenemos acá, allá nos estaban diciendo que eran tantas toneladas, ¿no? Eran 18,75 toneladas de calor sensible y 4,7 de calor latente. Aquí tenía que esto era 18,75 toneladas, aquí 4,7. Lo podemos bajar a kilovatios también. Pero entonces, fijémonos que, listo, nosotros conocemos esto, ¿no? Ahora, de esta primera ecuación, ¿nosotros qué desconocemos? Nosotros desconocemos el flujo másico de aire y desconocemos la humedad absoluta 1. ¿Sí? Entonces, en esta primera ecuación tengo dos incógnitas. Tengo masa de aire y tengo W1. ¿Sí? Recordemos que este es el CP de mezcla. En la segunda ecuación, ¿qué desconozco? Desconozco los mismos dos elementos, la masa de aire y la humedad absoluta 1. La humedad absoluta 2 la conozco porque yo ya tengo definido el estado, ¿no? Tengo la humedad relativa y tengo la temperatura. Bueno, entonces lo que hago es que hacemos una relación entre los dos calores para que cancelemos las masas de aire, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué pasa si yo divido el calor sensible sobre el calor latente? Entonces, si yo hago esa relación, ¿me queda qué? Calor sensible sobre calor latente va a ser igual a, aquí tendría masa de aire seco por el CP que sería el CP del aire, más W1 CP del vapor, que multiplica a T2 menos T1, sobre la masa de aire, que multiplica a el H del vapor en la condición T2, que multiplica a W2 menos W1. Entonces, nuevamente les decía, aquí yo elimino estas masas. Estos datos los conozco. La temperatura 1 la conozco, la temperatura 2 la conozco, el omega 2 lo conozco, el HB lo puedo sacar de tablas. Y los calores específicos también los puedo sacar de tablas. Y me queda como única constante de esta ecuación el omega 1. Y fijémonos que este omega 1 es el que yo voy a necesitar aquí arriba para determinar este volumen específico A1. Entonces, si sustituimos por los valores, entonces aquí tendríamos 18,75 sobre 4,7. Lo puedo dejar ahí como unidades de toneladas, porque igual, si yo paso eso a kilovatios, la relación me da la misma, ¿no? Aquí, si multiplico por un factor de proporcionalidad aquí, y aquí multiplico por el mismo factor, al final esta relación me da lo mismo. Aquí, ¿qué tendría? Entonces, vamos a recordar aquí algunos de los valores que se pueden sacar de tablas. CP del aire, 1,005 kilojulios por kilogramo Kelvin. CP del vapor, 1,82, que es el que nos recomiendan que utilicemos, kilojulios por kilogramo Kelvin. Temperatura T2, 24 grados. Temperatura T1, 50 grados. Y nos hace falta el HB a 24 grados. ¿Sí?
Entonces, la entalpía del vapor a la temperatura T2, que sería la de 24 grados, se saca de tablas, ¿sí? Y da aproximadamente. Se puede sacar de tablas o se puede sacar con una ecuación, ¿no? O sea, si la saco de tablas, si yo voy a las tablas y saco este valor, me da más o menos 2545, ¿no? Kilojoule por kilogramo. Ahora, yo esto lo puedo sacar, el H del vapor, yo lo puedo sacar como la entalpía de latente a las condiciones de la temperatura. Entonces, recordemos que esta entalpía, el vapor se comporta como un gas ideal, ¿no? Entonces, yo esa entalpía la puedo hacer como lo siguiente. La entalpía HFG a 0 grados, ¿sí? Que sería en el punto triple, más una entalpía sensible, que sería más un delta de entalpías, desde los 0 grados hasta la temperatura que yo quiera. Entonces, ¿esto cómo queda? Esta entalpía HFG a 0 grados es 2501, ¿sí? Kilojulios por kilogramo. Y aquí yo le tengo que sumar el efecto como esta es la entalpía latente a 0 grados, yo lo que tengo es que sumarle la entalpía sensible hasta la temperatura que yo necesite. En este caso sería 24, ¿no? Entonces me va a quedar que esto es igual al CP del vapor, que multiplica a la temperatura que yo quiera, menos la temperatura de referencia, que sería 0 grados, ¿no? O si lo coloco en Kelvin, sería 273. Y aquí sería la temperatura que yo necesite, que en este caso sería 24. Entonces yo lo puedo sacar de la siguiente ecuación. 2501 más el CP, que es 1.82, que multiplica a esta temperatura en Celsius, ¿no? Que sería la temperatura en Celsius. Entonces, si ustedes hacen este cálculo, o sea, si ustedes hacen 2501 más 1.82 por 24, les debe dar más o menos algo similar. ¿Sí? Esto es una aproximación, ¿no? Esto es una aproximación que aplica, por lo que el vapor siempre se comporta comúnmente como gas ideal, puesto que está a muy bajas presiones, ¿no? En la mezcla con el aire. Entonces es una forma aproximada de sacar el HB a la temperatura de 24 grados. ¿Listo? Bueno. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta conocer la humedad absoluta 2, ¿no? O sea, esta humedad absoluta 2 nos hace falta para poder sustituirla ahí en la ecuación. Entonces, la humedad absoluta 2. Recordemos que la humedad absoluta 2 nosotros la podemos determinar con la ecuación de 0,622, que multiplica la presión de vapor sobre la presión del el aire, ¿no? Que yo la puedo colocar como la presión menos la presión de vapor. ¿Listo? Ahora, esa presión de vapor yo la puedo determinar utilizando la ecuación de la humedad relativa. ¿Sí? Recordemos que la humedad relativa es la relación entre la presión de vapor y la presión de vapor en la condición de saturación a 24 grados. ¿Sí? Entonces, en 2, yo busco cuál es la presión de saturación a 24 grados. ¿Cuánto da esa presión? ¿Sí? Eso lo sacamos de tablas. El hecho es que de aquí lo que yo hago es que despejo esta presión de vapor. Pues la presión de vapor va a ser igual a la humedad relativa, que la conozco del ejercicio,
multiplicada por la presión de saturación a 24 grados. Entonces, la humedad relativa es 0,5 porque es el 50%. Y esa presión de saturación a 24 grados es aproximadamente 3 kilopascales. ¿Listo? Entonces, de ahí yo tengo que la presión de vapor da aproximadamente 1,5. ¿Vale? Entonces, esta presión de vapor yo la sustituyo aquí arriba para sacar cuánto sería la humedad absoluta total de mi ejercicio. Multiplica aquí a 1,5 sobre la presión de mezcla, que es 100, menos 1,5. ¿Cuánto da ese cálculo? Bueno, yo lo tengo aquí. Debería dar aproximadamente 0,00947 kilogramos de vapor por kilogramos de aire seco. ¿Listo? Bueno, entonces si sustituimos todos esos datos acá, nos va a quedar. Aquí teníamos CP del aire, 1,05. Más W1, que lo desconocemos, ¿no? Esa es nuestra variable. Por 1,82. Aquí sería 24 menos 50 sobre esto que nos dio 2.545, que multiplica a 0,00947 menos W1. Entonces, si ustedes utilizan algún sistema para despejar esa incógnita, pues van a encontrar que W1 da aproximadamente un valor de 0,012 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. ¿Listo? Bueno, ya determinamos este W1. Entonces, con ese W1, nosotros ya podemos posteriormente sacar todas las características del estado 1, ¿no? O sea, por lo que ya tenemos la temperatura y tenemos la humedad absoluta, ¿no? Entonces, las características del estado 1, o sea, si queremos caracterizar el aire que se está suministrando, que creo que ese es el segundo ítem, ¿no? El estado del aire de suministro. Entonces nos están pidiendo para el estado de suministro, que sería el aire 1, sería la humedad 1 absoluta, que ya la determinamos. La presión de vapor, la humedad relativa y la entalpía. ¿Listo? Pero bueno, vamos a primero hacer el ítem A. ¿Sí? Entonces, en el ítem A recordemos que lo que estábamos buscando era determinar este flujo volumétrico de aire. Entonces necesitábamos tanto el flujo másico como este valor BA. El valor BA ya lo puedo sacar por lo que ya conozco todos los datos aquí, ¿no? Entonces lo puedo colocar acá y simplemente sustituyo para mirar cuánto nos da ese cálculo. Un segundo. Ok. Entonces, la constante del aire, 0,287 kilojulio por kilogramo Kelvin. La temperatura 1, esta tiene que estar en Kelvin, ¿no? Entonces sería 50 más 273 sobre la presión de mezcla,
que sería 100 kilopascales, que multiplica a 1 más 1.61 por la humedad absoluta 1, que sería 0,012, ¿no? ¿Listo? Entonces, ya con esto nosotros sacamos, entonces, esto está en Kelvin, esto está en kilopascales, y esto aquí es adimensional. Ah, mentira, esto es kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire. Uy. Bueno. Entonces, si hacemos ese cálculo, esto nos da que aproximadamente 0,945 metros cúbicos por kilogramo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos este dato. ¿Sí? Y nos queda únicamente faltando el flujo másico de aire. Ahora, el flujo másico de aire lo puedo determinar ya sea con la ecuación de calor sensible o con la ecuación de calor latente. Con cualquiera de las dos la puedo sacar, ¿sí? Porque en ambas tengo esa incógnita. Como ya determinamos W1, yo lo puedo hacer con cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar el calor sensible para eso. Entonces, si utilizamos el calor sensible para hacer ese cálculo, entonces nos queda algo así. El calor sensible era, bueno, algo importante, ¿no? En este ejercicio, el calor se le está eliminando a la corriente de aire, ¿no? Sí, el aire está perdiendo energía, por lo que se está enfriando, ¿no? O sea, está calentando un local. Entonces, al calentar el local, el aire se enfría y por lo tanto la carga térmica debe ser negativa, porque estaría saliendo, o sea, estaría perdiendo, el aire está perdiendo energía. Entonces, esas 1875 toneladas son un valor negativo. 1875 multiplicado, ahora sí tengo que hacer la conversión, ¿no? Para pasarlo a kilovatios. Entonces, estos son toneladas multiplicado por 3.517 kilovatios por tonelada térmica. ¿Ok? Entonces se me cancelan las toneladas y me queda que esto es igual al m punto, que es nuestra incógnita, que multiplica a 1 más 1.82, que multiplica, bueno, este 1 sería el CP del aire, 1.005, más 1.82, que multiplica a la humedad relativa en 1, ¿no? Pero en 2. En 1. 0,012. Por la diferencia de temperaturas. 24 menos 50. ¿Listo? Entonces, si despejamos de ahí la masa de aire, el flujo másico de aire, me queda que ese flujo másico de aire es 2,48 kilogramos por segundo. O aproximadamente 8.935 kilogramos por hora. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer el segundo ítem y les dejo para que lo terminen los otros dos ítems. ¿Listo? Entonces, masa de aire. Listo, ya tengo la masa de aire en kilogramos por hora. Y recordemos que a mí me están pidiendo el flujo volumétrico
en metros cúbicos hora. Entonces yo lo que hago es que multiplico este flujo másico por el flujo volumen, por este B sub A, y por lo tanto me queda que, voy a colocar aquí me va a quedar que el flujo volumétrico va a ser igual a la masa de aire por el volumen específico BA, y esto sería 8.935 kilogramos por hora por este dato, 0,945 metros cúbicos por kilogramo. Se me cancelan los kilogramos y me queda que el resultado es 8.443 metros cúbicos hora. ¿Listo? Y esa es nuestra primera respuesta. ¿Listo? Entonces aquí yo ya determiné el ítem A. Ahora, vamos a mirar las características del ítem B. Entonces, para el ítem B, me piden es determine las características del aire de suministro. Entonces, las características del aire de suministro se pueden colocar, bueno, serían temperatura, humedad, esta y la entalpía, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno. Y presión de vapor, ¿no? Bueno, entonces, temperatura la sabemos ya. Es un dato del ejercicio. 50 grados. Nosotros acabamos de determinar la humedad 1. 0,012 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Ahora, determinemos omega 1. Perdón, humedad relativa 1. Entonces esto va a ser igual a la presión de vapor sobre la presión de saturación a 50 grados. Entonces, bueno, esta es una forma de determinar eso, ¿no? Existe otra ecuación que sería la que era W1 por la presión de mezcla sobre 0,622 más W1 que multiplica la presión de saturación. ¿Sí? Ahí lo que hice fue que la presión PB la sustituí por la ecuación de la humedad absoluta. Entonces, la presión de mezcla la conozco, me falta este que sería un dato de tablas. Entonces, la presión de saturación a 50 grados. Según las tablas es 12,352 kilopascales. ¿Listo? Entonces, si sustituimos, nos queda que esto es igual a 0,012 por 100 sobre 0,622 más 0,012
por 12,352. ¿Listo? Entonces, si hacen ese cálculo, les debe dar que da aproximadamente un 0,153 o 15,3%. ¿Vale? Entonces aquí tenemos nuestra humedad absoluta, pero relativa. Entonces se está suministrando un aire bastante seco, ¿no? Bastante seco. Ahí a la entrada. Pero pues, como vemos ¿la carga qué? La carga térmica es significativa, ¿no? Entonces, ahí se compensaría. Bueno. Presión de vapor. Entonces, la presión de vapor la saco de aquí. Entonces, la presión de vapor no es más que omega, esta es la presión de vapor 1, ¿no? Omega 1 por la presión de saturación a 50 grados. Entonces sería 0,153 por 12,352. Y da aproximadamente 1,89. ¿Listo? Entonces estamos caracterizando todo el estado inicial. Y nos quedaría faltando entonces la temperatura del punto de rocío. ¿Sí? Entonces recordemos que la temperatura del punto de rocío no es más que la temperatura de saturación a presión constante. ¿Sí? Es decir, va a ser igual a la temperatura de saturación a la presión de vapor que yo tenga en ese sistema. ¿Sí? A una presión de vapor de 1,89. ¿Listo? Entonces el punto de rocío en 1, si vamos a la tabla, nos da que es aproximadamente 16,4%. 4 grados, perdón. Nos queda faltando la entalpía, ¿no? La entalpía sí se calcula fácil, ¿no? Recordemos que la entalpía 1 debe ser igual a la entalpía del aire más W1 por la entalpía del vapor. ¿Sí? Entonces, esta entalpía del aire va a ser al Cp por la temperatura del aire. ¿Sí? Entonces, y aquí yo tendría que eso sería más W1 por la entalpía del vapor, ¿no? Pero entonces, normalmente la entalpía del vapor yo la puedo expresar como 2501 más 1,82 por la temperatura que esté trabajando, ¿no? Entonces, esa es la forma como, digamos, esa sería la forma analítica de hacer el cálculo, o la puedo sacar también de tablas, ¿no? Ya para HB y para HA. Entonces esto me quedaría 1,05 por 50 más 0,012 que multiplica a 2501 más 1,82 por 50. ¿Y eso cuánto da? ¿Alguien puede hacer ese cálculo, por favor?
81.354. 81,354. Sí, profe, me da eso también. Kilojulio por kilogramo. Entonces vamos a mirar qué nos dice la carta psicométrica. Entonces, el estado 1 está a 50 grados. Estamos aquí sobre la línea, ¿no? 50 grados. Y 0,012, ¿no? Entonces sería aquí. ¿Sí vemos? Fijémonos que este número que indica acá es humedad relativa, pero en gramo por kilogramo, ¿no? Entonces por eso se multiplicaría por 1000. Entonces, aquí tendría yo mi estado de referencia del estado 1. Entonces, este es mi estado 1 acá. Vamos a mirar entonces si los datos que calculamos están correctos. Vamos a trazar aquí una línea para mirar cuál es la temperatura del punto de rocío. Entonces, la temperatura del punto de rocío es la que yo alcanzo en un enfriamiento isobárico. Entonces llego hasta acá y bajo. Y me debe dar aproximadamente 16 y pico, ¿no? Correcto, ¿no? Aquí tenemos 15, 16, algo. Entonces está bien. Esta sería la temperatura del punto de rocío 1. Temperatura del punto de rocío 1. Miremos la humedad relativa, ¿no? Entonces la humedad relativa está entre 20 y 10, ¿no? Entonces aparentemente está como en un punto intermedio, un poco por encima del valor intermedio. Lo cual quiere decir que sí, efectivamente nos estaba dando 15 ahorita, ¿no? Miremos cuánto nos da el volumen específico. El volumen específico está entre estas dos líneas, la de 0,94 y la de 0,93, ¿sí? Y a nosotros el volumen específico nos estaba dando 0,90 y ¿qué? ¿Cuánto era? 0,945, ¿sí? Bueno, ahí sí estábamos un poco escachados, ¿no? Bueno, a nosotros nos estaba dando 0,945. Hay que revisar eso, si ese cálculo está bien hecho. Porque si esto es 4 y esto es 2, este sería 93. Entonces estaríamos como en 0,93, como 3, ¿no? Pero bueno. Miremos la entalpía, ¿no? Entonces recordemos que la entalpía sigue una línea más o menos así paralela. Entonces es una línea que pasa como por acá y daría más o menos por aquí. ¿Sí? Y es también justo la que habíamos determinado, 81 y pico. Entonces ahí estamos confirmando con el uso de la carta psicométrica que los cálculos determinados de manera analítica están correctos. ¿Listo? Les voy a pedir que lo terminen, por favor. Si tienen dudas, me consultan. Yo les voy a pasar la solución. ¿Sí? Yo les voy a pasar el ejercicio ya resuelto en su totalidad. Pero como les digo, hoy estoy bastante indispuesto. Entonces, si tienen alguna duda sobre ese ejercicio, me la pueden hacer. Y yo no les he podido mandar la esta, pero como les dije, estos últimos 2 días he estado prácticamente que en cama. Entonces, si tienen alguna duda, muchachos, la pueden hacer. La idea es que les voy a pedir que hagan el ciclo termodinámico aquí en la carta ciclométrica, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que por favor identifiquen todos los puntos de este sistema, ¿sí? Quiero que identifiquen todos los puntos sobre la carta. Quiero que primero los resuelvan solos, ¿sí? Y después revisen en la solución que yo les voy a mandar, ¿vale? Entonces, ¿qué quedó faltando del ejercicio? Calculamos los primeros 2 ítems, ¿sí? Pero quedó faltando el ítem 3, que es el tamaño del calentador, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es las necesidades de carga del calentador? Entonces, aquí lo que tienen que hacer es un análisis de primera ley en el calentador, que es simplemente aplicar la ecuación que ya trabajamos previamente. Lo mismo en el humidificador, ¿no? En el humidificador sería identificar cuál es la inclinación de la línea de humidificación, ¿sí? Y nos faltaría también identificar aquí cuánto es la mezcla diabática, ¿no? Si nos damos cuenta, el ejercicio nos está diciendo que 1700 metros cúbicos por hora son los que están entrando de aire exterior, ¿sí? Pero por aquí, más adelante, vimos que la cantidad de aire que está entrando efectivamente al local es mucho mayor, ¿no? 8000 y pico. ¿Sí? Bueno, por ahí está. Esto. ¿Sí? Entonces, y que estos 8000 y pico correspondían a 8443, ¿no? Obviamente, el volumen acá, ¿no? El flujo volumétrico acá, la suma de estos dos volúmenes no es este mismo volumen, ¿no? Recordemos que el volumen depende de la temperatura. Entonces, pero la masa sí es la misma, ¿no? Entonces, si yo hago aquí el balance de masa, o sea, yo aquí sé cuánta es la cantidad de masa que está entrando, ¿sí? Yo conociendo estas características, yo podría saber cuánta es la masa que está entrando aquí también, del aire exterior. Entonces, si yo sé que aquí debe haber tanta masa y aquí está entrando tanta masa, pues yo sabría determinar cuánta es la masa de recirculación que tendría en ese sistema. ¿Sí? Entonces queda faltando el análisis en la mezcla diabática, en el humidificador y en el calentador simple. Yo les mando la solución para que la revisen del ejercicio bien detallada paso a paso. ¿Vale? Bueno, muchachos, quedamos así. Vale, profe, listo. Profesor, Muchas Hasta gracias. luego, Chao. profe, gracias. Listo, Bueno, profe, que se que estén recupere. bien. Gracias, que estén bien.